Hola, buenas tardes. Vamos a iniciar la clase en vivo número 1 de la unidad curricular Derecho Tributario, periodo 2026-2. Quien les habla, Mireya Gómez. Yo soy su tutor influencer de esta unidad curricular y en nombre de la Universidad Bicentenaria de Aragua y en nombre propio le doy a todos la más cordial bienvenida a la primera clase en vivo de Derecho Tributario. Muy bien, vamos a ver cuántos participantes están. Bueno, por ahora no hay nadie conectado. Muy bien, vamos a iniciar de acuerdo con lo establecido, con lo pautado. Como ustedes saben, en el foro de anuncios ya tienen publicado lo que corresponde al cronograma de las clases en vivo y el plan de evaluación. De acuerdo con la, la normativa, permítanme por favor cambiar acá. Muy bien, estoy teniendo un problema acá. Por favor, me dan unos segundos que estoy teniendo un inconveniente. Muy bien, muy bien. De acuerdo con la normativa, corresponde en esta primera clase, en nuestro primer encuentro, lo que es la socialización del plan de evaluación. Acá ustedes tienen el plan de evaluación, pero también está en el foro de anuncios de la unidad curricular. Fíjense algo, nosotros tenemos 4 clases en vivos, programadas 4 clases en vivos, que vamos a llevar a cabo en la semana 1, siendo esta nuestra primera clase en vivo, en la semana 3, en la semana 5 y en la semana 7. Las fechas y las horas están tanto en el plan de evaluación como en el cronograma de las clases en vivo. Todo ello en el foro de anuncios. De igual forma, tenemos el plan de evaluación. Esta es una asignatura virtual, por lo tanto, todas las evidencias de aprendizaje se van a llevar a través del aula virtual. En la primera evidencia de aprendizaje será en la semana 4 y corresponde a un estudio de caso. Ya está cargado todo lo que es el planteamiento del estudio de caso y basado en la normativa del Código Orgánico Tributario, ustedes van a hallar una solución, ustedes van a llevar a cabo un análisis y van a plantear unas recomendaciones desde el punto de vista gerencial. La rúbrica tiene todos los criterios bajo los cuales ustedes van a ser evaluados y la ponderación es de un 25%. De igual forma, en la evidencia de aprendizaje número 2, ustedes tienen una video exposición. En la actividad están compartidas varios temas relativos a los impuestos en Venezuela. Usted libremente puede optar por escoger cualquiera de esos temas, va a realizar un análisis y posteriormente va a hacer una video exposición, la cual debe ser algo como lo que está viendo, es decir, yo voy a colocar, se van a evaluar los elementos y todo lo que usted va a necesitar, todos los elementos visuales para su exposición, pueden ser unas diapositivas, puede ser un esquema y debe aparecer en pantalla, pues explicando
y realizando el análisis correspondiente. Esto, por supuesto, también tiene una ponderación del 25%. Con respecto Con respecto a la evidencia de aprendizaje número 3, tenemos un análisis cualitativo de video. Y para eso he compartido un enlace de un video de la Federación de Colegios de Contadores Públicos de Venezuela, donde abordan el tema de los impuestos, el tema del cumplimiento de los deberes formales y cómo impacta en la organización. Los elementos que van a ser evaluados están en la rúbrica, todos los criterios y la ponderación igualmente el 25%. Y finalmente, en la semana 10 vamos a tomar en consideración lo que corresponde a la defensa del contribuyente y todos aquellos mecanismos establecidos en el Código Orgánico Tributario para, pues, precisamente soportar la defensa del contribuyente. Se incorpora un análisis jurisprudencial a partir del cual usted va a analizar si la defensa del contribuyente estuvo enfocada en lo que establece el código, cuál ha sido la decisión de la sala, dado que el contribuyente presenta un recurso contencioso tributario como mecanismo de defensa. La sala declara parcialmente con lugar, pero sobre todo en esa jurisprudencia hay un elemento importante, que es el hecho de que se le da a la República, digamos que beneficios procesales, porque los intereses de la República son los intereses de todos, ¿ok? Ahora, usted va a hacer el análisis desde el punto de vista gerencial. Todas las actividades que están planteadas en este plan de evaluación buscan que el análisis se realice no como un abogado, sino como un estratega gerencial, como ese profesional en el cual usted se va a convertir dentro de muy pocos y que tiene, por supuesto, las habilidades y las competencias para, desde el punto administrativo y contable, ejercer la defensa del contribuyente al cual usted representa o al cual usted asesora. Bien, fíjense algo, acá no hay participantes conectados. La convocatoria se hizo en tiempo hábil y evidentemente es necesario hacer la aprobación del plan de evaluación. Entonces, en vista de que no hay participantes convocados, no hay participantes actualmente en la clase, todos fueron válidamente convocados, se aprueba el plan de evaluación tal y como está cargado en el foro de anuncios y como ustedes pueden visualizar en este momento. Muy bien. Bien, entonces vamos con nuestra primera clase, el contenido de nuestra primera clase. Fíjense algo, la unidad de competencia número 1 de la unidad curricular Derecho Tributario es: estudia el contenido de las principales disposiciones establecidas en el Código Orgánico Tributario con el propósito de aplicarla a los tributos en Venezuela. Muy bien, el Código Orgánico Tributario. El Código Orgánico Tributario es ese instrumento jurídico que está llamado a regular todo el sistema tributario venezolano. Indistintamente de la instancia del poder público, donde se esté estableciendo un tributo, siempre se va a tomar como norma general lo establecido en el Código Orgánico Tributario. Y como normativa especial, todas aquellas de carácter legal y sublegal que, bueno, están estableciendo o que están conformando el basamento legal para la aplicación de un impuesto. Sin embargo, el Código Orgánico Tributario es la norma amplia, es la norma que establece el basamento del sistema tributario venezolano. Esta norma, pues, establece los principios aplicables a los tributos, pero también establece las relaciones que hay entre la administración tributaria y los contribuyentes. La administración tributaria como sujeto activo y los contribuyentes como sujeto pasivo. Para lo cual
se fundamentan los procedimientos, las sanciones y los medios de defensa tributaria. Es decir, esta normativa establece todo el sistema tributario. ¿Quién es el contribuyente? ¿Cuál es el procedimiento que debe seguir? ¿Cuáles son las sanciones que se aplican en caso de que no se cumpla esos procedimientos? Y por supuesto, ¿cuáles son los medios de defensa que el Estado le concede o le reconoce en función del debido proceso al contribuyente para que pueda ejercerlos, para que pueda defenderse? Ahora bien, todo eso que decimos que está presente en el Código Orgánico Tributario lo está también en la Constitución. Es decir, que todo eso que lo vimos en el código, todo eso que establece en el código, nace, tiene su origen en la Constitución y en unos artículos específicos. El artículo 133 de la Constitución de la República Bolivariana de Venezuela establece que toda persona tiene el deber de coadyuvar con los gastos públicos mediante el pago de los tributos. Es decir, todos estamos obligados por ley a contribuir con los gastos públicos. ¿De qué manera? Pagando impuestos. Ahora bien, el artículo 316 de la Constitución establece el principio del sistema tributario. Y es que todos esos tributos están orientados a realizar una justa distribución de las cargas públicas. El Estado, en su poder imperial, hace la recaudación de los tributos con la intención de hacer una justa distribución en las cargas públicas y sostener los gastos públicos. Esto es medicina, esto es salud, esto es vialidad, infraestructura, servicios públicos, todo lo que significa o todo lo que el Estado está obligado a garantizarle a la población. Recaudo de la población, hago una distribución justa en función de las necesidades del Estado y devuelvo a los contribuyentes, devuelvo a la población justamente el provecho de esos tributos que he recaudado. Ahora bien, el artículo 317 constitucional establece el principio de legalidad tributaria. Y es que no es válido cobrar un tributo que no haya sido establecido previamente en una ley. Es decir, las facultades del Estado van a estar dadas en la recaudación, en el establecimiento de ese tributo, pero debe constar en una norma. El principio de legalidad tributaria requiere que todos los impuestos que sean cobrados al contribuyente estén establecidos previamente y sin carácter retroactivo en una norma. Bien, ahora, el Código Orgánico Tributario establece los principios tributarios. Y es que precisamente acabo de comentarles acerca del principio de legalidad. No hay tributo sin ley. Todo impuesto debe estar creado por una ley. Por lo general, es una regla indispensable que la normativa legal que va a regular la vigencia, la existencia de una ley, establezca a partir del momento en el cual esa ley entrará en vigencia, que puede ser en la publicación de la Gaceta Oficial o puede incluir una vacación legal que aplique para justamente la entrada en vigencia de la norma. Fíjense algo, el Código Orgánico Tributario, el actual, fue publicado en la Gaceta Oficial Extraordinaria en fecha 20 de, 29 de enero del año 2020. ¿Sí? Y tenía una vacación legal de 30 días, entonces comenzó su vigencia el 29 de febrero de 2020. Sí, el 29 de febrero, porque el año 2020 fue un año bisiesto. Entonces, la misma norma establece el momento en el cual entrará en vigencia. Ahora bien, el otro principio tributario establecido en el Código Orgánico Tributario obedece al principio de igualdad, es decir, todos los ciudadanos deben contribuir en proporción a sus capacidades económicas.
Y el principio de generalidad nos establece que los tributos deben aplicarse a todas las personas que realicen el hecho imponible. Entonces, fíjense algo, todos los ciudadanos somos iguales ante la norma tributaria siempre y cuando tengamos la capacidad económica para la contribución. Y por supuesto, la norma tributaria se va a aplicar cuando esas personas o cuando se convierten contribuyentes, bueno, cuando realicen hechos imponibles. Y por supuesto, basado en su capacidad económica. Otro de los principios tributarios es el principio de la capacidad contributiva. Quien tenga mayor capacidad económica está obligado a contribuir y aportar más a los tributos. Por lo tanto, los tributos son proporcionales a la capacidad económica. Y un principio muy importante es el principio de la no confiscatoriedad. Los tributos no pueden destruir el patrimonio del contribuyente. Es decir, el tributo está llamado a que la persona contribuya en función de su capacidad económica, pero el tributo ni la multa del tributo puede erosionar el patrimonio de la persona, porque en ese caso estarías confiscando los bienes que se han obtenido de manera lícita, con trabajo lícito, y obviamente tú vas a contribuir en función de esa capacidad que tiene. El Estado, en su poder imperial, no puede destruir, erosionar el patrimonio. Al contrario, debe promover la generación de riqueza para que en función de ese enriquecimiento puedan las personas contribuir con el gasto público. Por eso cuando vemos multas que son exageradas, cuya cuantía erosiona el patrimonio del contribuyente, la defensa se basa justamente en este principio. No tengo cómo pagar. Si pago la multa, pues definitivamente estoy erosionando por completo el patrimonio, y la idea del derecho tributario es que las personas consoliden un patrimonio para que a partir de esa consolidación y de ese enriquecimiento puedan contribuir con el gasto público. Ahora bien, en el Código Orgánico Tributario, en esta normativa, se establece, por supuesto, una relación jurídico-tributaria y obedece a ese vínculo legal entre el Estado y los órganos del Estado y el contribuyente. Eh, Allí entonces hay dos sujetos. Está el sujeto activo, como decía hace rato, y el sujeto pasivo. A ver, no hay participantes conectados, por lo cual la interacción es prácticamente imposible. Porque en este punto quería abordarlo, quería justamente conocer qué hay o qué conocimiento previo tienen los participantes con respecto al sujeto activo y al sujeto pasivo. Sin embargo, bueno, no hay nadie conectado y vamos a continuar con la clase. El sujeto activo es el Estado. Es el Estado y está representado por la administración tributaria. El sujeto pasivo son todas las personas naturales o jurídicas que están obligadas al pago del tributo. Estas personas puede ser la persona física o una empresa, una sociedad mercantil que está obligada al pago del tributo en función de el hecho imponible que está regulado en la misma norma que crea ese tributo. ¿Qué pasa? De esta relación jurídico-tributaria, entonces, existen las facultades de la administración tributaria. Bien, evidentemente, la administración tributaria tiene las facultades para fiscalizar a los contribuyentes y puede verificar que las declaraciones se hayan realizado conforme a los hechos y a la normativa, sin omisiones y cumpliendo con las formalidades. Bien, la administración tributaria tiene la facultad de determinar el tributo y puede verificar si la autoliquidación del tributo que hace el contribuyente está conforme a la ley. Si no está conforme a la ley, tiene la posibilidad, la facultad de imponer las sanciones de acuerdo a cómo están establecidas en el código. Para esa función fiscalizadora, la administración tributaria tiene el derecho de exigir libros, documentos, registros digitales, puede
llevarse los computadores, puede hacer la inspección de manera amplia para justamente conocer si la determinación del tributo, si la verificación de los documentos, de las declaraciones, da cuenta de procesos apegados a la norma. En caso contrario, tiene las amplias facultades para imponer esas sanciones. En la otra acera están los contribuyentes. Y los contribuyentes tienen la obligación de pagar el impuesto. Entonces nace lo que es la obligación tributaria, que es ese deber jurídico de pagar un tributo cuando ocurre el hecho imponible en la ley. Entonces aquí es necesario estudiar los elementos de la obligación tributaria, ¿cierto? Son tres: el hecho imponible, la base imponible y la alícuota. Fíjense algo. El hecho imponible me dice que existe una situación en la cual la ley considera que nace la obligación de pagar el impuesto. Es decir, ocurrida esta situación, nace la obligación de pagar el impuesto. Y el hecho imponible puede estar dado, por ejemplo, en el caso del IVA, al hecho de emitir una factura fiscal por la venta de un bien grabado. Bien. O en el caso de impuestos sobre la renta para personas naturales, nace la obligación al alcanzar las 1.000 unidades tributarias o 1.500 neto o 1.500 o el enriquecimiento de 1.500 unidades tributarias. ¿Bien? ¿Qué pasa? Verificado la existencia de esa situación que la ley contempla como hecho imponible, automáticamente la persona se convierte en contribuyente de esa norma. ¿Sobre la base de qué? Bueno, del monto que la misma norma establece como hecho imponible. Voy a aplicar una alícuota que es el porcentaje que justamente es la contribución de la persona natural o jurídica. Por ejemplo, si tengo el caso de un contribuyente que vende muebles, tiene una mueblería. Al momento de emitir, al momento de celebrar una venta, emite una factura. El hecho imponible es la venta del mueble. La base imponible es el precio del mueble. Y la alícuota será el 16% del IVA que corresponde al monto de la base imponible. Bien, entonces estos elementos me van a determinar si el contribuyente está obligado tributariamente con respecto a un impuesto que se haya establecido en una ley. Hecho imponible, la situación fáctica que está contemplada en la ley y que genera la obligación tributaria. La base imponible es el monto sobre el cual voy a calcular el impuesto y la alícuota es ese porcentaje establecido en la ley que debe aplicarse a la base imponible y que es justamente la contribución de la persona física o de la sociedad mercantil. Muy bien, hemos llegado a las consideraciones finales. Mm. En este punto, me hubiese encantado que, que los estudiantes estuvieran acá para hacer un resumen y para conocer si existe alguna duda, si está todo claro. Sin embargo, bueno, voy a dejarles acá las consideraciones finales que corresponde a el Código Tributario. Es la base del derecho tributario venezolano. Es el instrumento legal que regula todo el sistema. Si hay un impuesto nacional como IVA o impuesto sobre la renta, encontramos los cimientos del sistema que establece la obligación tributaria en el Código Orgánico Tributario. Si estamos en presencia de impuestos estadales como timbres fiscales, estamos en presencia del Código Orgánico Tributario también. Y si son tributos de carácter municipal, como, como las actividades económicas o como lo que es todas las contribuciones, o todos los tributos establecidos en las ordenanzas municipales,
y que tiene que ver con la actividad que se realiza en el municipio o la propiedad que se tenga en el municipio, entonces también estamos bajo los criterios rectores del Código Orgánico Tributario. Comprender esto es entender que el Estado ejerce su poder tributario y los contribuyentes simplemente deben cumplir con las obligaciones fiscales dentro del marco legal. Ese es el poder imperial del Estado, que está llamado justamente a cumplir con las leyes y a establecer las leyes para la recaudación y sostener el gasto público. Sin embargo, el Código Orgánico Tributario no solo regula el pago de impuestos, sino que establece el equilibrio entre el poder tributario del Estado y la protección de los derechos del contribuyente. El código establece la norma, establece cuál es la obligación tributaria, establece los ilícitos, bien sea incumplimiento de deberes formales o ilícitos materiales, pero al mismo tiempo le da al contribuyente la posibilidad de ejercitar su defensa. Todo ello en función del debido proceso. Entonces, es definitivamente un instrumento que bien aplicado y que en el año 2020 fue objeto de una reforma a través de la Asamblea Nacional Constituyente, porque es un decreto constituyente que busca justamente imponer sanciones más severas dado el incumplimiento de las obligaciones tributarias. En la próxima clase, en nuestro próximo encuentro, vamos a tratar acerca de los medios de extinción de la obligación tributaria. Vamos a tratar la prescripción tributaria, cuándo aplica, cuándo cesa el poder del Estado para imponer sanciones por el incumplimiento de la obligación tributaria, y vamos también a abordar lo que son los ilícitos tributarios. Me encantaría que en la próxima clase pudieran estar en vivo, que pudieran asistir, porque estos encuentros definitivamente enriquecen, son enriquecedores cuando podemos intercambiar ideas y cuando podemos compartir saberes. Aquí crecemos todos, aprendemos todos, siempre que podamos conectar, ¿sí? Cualquier duda, por supuesto, estoy a la orden, estoy disponible en el foro de dudas. Por favor, abstenerse de enviar mensajes directos. Ya saben que la mejor forma de abordar a su tutor es a través del foro de dudas, porque su duda puede ser la duda de varios en la clase. Entonces, pues nada, los invito a revisar toda la información, a revisar el plan de evaluación, a revisar el cronograma de las clases en vivo y, por supuesto, los invito a realizar las actividades y las estrategias. Nos vemos en una próxima clase. Está pautada para la semana 3, específicamente para el 20 de mayo a las 6:30 de la tarde. Por acá se despide Mireya Gómez y nos vemos en una próxima clase.